Buenas noches, muchas bendiciones desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios. Les damos la bienvenida a esta transmisión, Noche de Gloria con el Espíritu Santo. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Muchas bendiciones a cada uno de nuestros hermanos y amigos que se conectan y van a ver esta transmisión. Dios les bendiga de una manera especial, dándole gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel y porque en esta noche nos permite compartir una palabra con cada uno de ustedes. Así que yo les quiero invitar a usted, vamos a estar orando, vamos a presentar este tiempo, esta transmisión en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, amado Dios, porque hoy nos permites realizar esta transmisión para gloria de tu nombre. Gracias te damos porque es usted quien coloca el querer y el hacer. Dios, porque usted nos permite compartir su palabra que es viva y es eficaz. En esta hora queremos orar por cada hermano, por cada amigo, por cada familia que se va a conectar, que sea tu Espíritu Santo en esta hora quien toque sus vidas, sea ministrándoles de una manera especial. Dios amado, en esta hora te pedimos que sea usted quien se lleve las cargas, las preocupaciones, las angustias, las enfermedades, Señor. Dios mío, que sea usted en estos momentos haciendo una intervención en cada persona que necesita tu ayuda. Dios mío, en esta hora te pedimos obra milagro, restauración en cada vida, en cada hogar, en cada familia. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, nos enseña que ella no vuelve vacía. Y en esta hora creemos que hay un propósito por el cual tu palabra es predicada. Que ella no vuelve vacía, que cumple el propósito por el cual es enviada. Dios, en esta hora te queremos pedir que sea tu Espíritu Santo quien habla a nuestra vida conforme a su voluntad, nos enseñe, nos guíe a toda verdad. Padre, gracias te damos en esta hora. Oramos por aquellas personas que están en las clínicas, en los hospitales, en la UCI, Señor. Dios, oramos por un milagro, por una sanidad, por una recuperación, Dios mío. En esta hora te pedimos, haz una intervención sobrenatural. Mira aquellas personas que están en las cárceles, Dios mío, en las calles. Hoy tócales, toca sus vidas, cámbiales, Señor. Restáurales, Dios mío, dales esperanza. En esta hora te pedimos, cumple tu propósito en ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos que han sido abandonados, rechazados, en esta hora, Dios mío, te pedimos, obra en sus vidas, toca los corazones de ellos, restáurales. En el nombre de Jesús, aquellos que hoy están alejados de ti, apartados, Señor. Padre, en esta hora te pedimos que sea usted tocando sus vidas, en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos, Dios, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos a Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión. Qué bueno poder saludarles. Recuerde que usted puede compartir esta transmisión para bendecir muchas familias que necesitan una palabra de parte de Dios, y usted es un canal que Dios utiliza para que la palabra pueda llegar a muchas personas. Así que en este día vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 3. Evangelio de Marcos capítulo 3 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Un milagro que nosotros vemos aquí es que Jesús sana al hombre de la mano seca. Estaba Jesús en la sinagoga como maestro, como rabí, era invitado a poder enseñar las escrituras, la palabra de Dios allí reunido, allí en ese lugar donde las personas iban a escuchar la palabra, iban a aprender de las escrituras. Allí en ese lugar estaba Jesús, porque Jesús también iba a las sinagogas a enseñar. Si bien es cierto que Jesús recorría diferentes ciudades predicando a multitudes, sanando enfermos, Jesús también sacaba ese tiempo e iba a las sinagogas también para enseñar. Entonces dice la palabra que Jesús entró en la sinagoga y en ese lugar había muchas personas, ¿verdad? Pero había en especial un hombre que llamó la atención de Jesús, y era un hombre que tenía una necesidad en su vida. Dice que aquel hombre tenía la mano seca. Esa era la condición de aquel hombre que estaba en la sinagoga. Muchas veces podemos ver que Jesús sanaba personas, a mendigos, ¿verdad?, que estaban ciegos, a paralíticos. Jesús muchas veces los encontraba a la orilla del camino, otros eran traídos donde estaba Jesús, y Jesús hacía diferentes milagros. Leprosos que corrían a los pies de Jesús para ser sanados, incluso aquella mujer del flujo de sangre que fue donde Jesús, tocó su manto y fue sana. Entonces podemos ver a través de la palabra en los diferentes evangelios cómo personas se acercaban a Jesús para ser sanas, pero también podemos ver cómo Jesús veía la necesidad del ser humano. El milagro que nosotros estamos viendo en estos momentos ocurre precisamente en la sinagoga. Un hombre que escuchaba las enseñanzas, que tenía un conocimiento quizás de las escrituras, era aquel hombre que estaba pasando esta dificultad. Tenía la mano seca. Y nosotros cuando miramos esta parte en la cual aquel hombre estaba siendo afectado o se le dificultaba moverla, a aquella mano quizás le traía ciertas limitaciones a su vida, no le podía quizás desempeñar ciertas tareas con más facilidad, y tal vez él se acostumbró a vivir con esta condición donde las cosas le costaban tal vez más esfuerzo, ¿verdad? Tenía que hacer un mayor esfuerzo, dedicación en lo que hacía. Sin embargo, en ese lugar, en la sinagoga, estaba alguien que le podía ayudar, alguien que podía traer respuesta a su vida, y ese era Jesús, el Hijo de Dios. No vemos en la Escritura que aquel hombre se acerca donde está Jesús, sino que la Escritura nos dice que allí estaba un hombre con la mano seca, un hombre que tenía aquella necesidad. Pero así como había un hombre que necesitaba un milagro, como quizás usted que hoy está allí conectado, usted que quizás conoce de Dios, se congrega, va a la iglesia y está pasando una dificultad en su vida o necesita un milagro, ¿verdad? Usted que de pronto por muchos años ha anhelado que Dios haga algo en su vida, que le visite con una respuesta, con una sanidad. Sabe que Dios ve nuestra condición, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, y ese día quizás para que el hombre no estaba en sus pensamientos recibir un milagro, pero ya en los planes de Dios sí estaba, porque tenemos un Dios que es amoroso, que es misericordioso y que conoce la necesidad
necesidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, aunque allí estaba Jesús, estaba aquel hombre que tenía la mano seca, también habían unas personas que estaban al acecho, porque Jesús fue a la sinagoga en ese día de reposo, donde iba a enseñar y donde la costumbre era que las personas no podían hacer nada, tenían que guardar aquel día de reposo, no podían hacer ningún trabajo. Incluso el hecho de que Jesús sanara, eso iba a implicar ciertas cosas que le molestaría a los fariseos. Entonces en ese lugar estaban las personas, un grupo de personas acechando, mirando qué era lo que Jesús estaba haciendo, qué era lo que Jesús iba a hacer, porque si algo tenía Jesús, es que en Jesús podemos ver misericordia, podemos ver amor, podemos ver podemos ver a Jesús como Él se duele de la situación que puede pasar el ser humano, que no es indiferente, que no se olvida o que no pasa por alto lo que hoy nosotros podemos vivir. Aquel grupo entonces estaba al acecho para ver si Jesús en aquel día de reposo le sanaría, con el propósito de poder acusar a Jesús. Y sabe que muchas veces buscaban la ocasión para hacer caer a Jesús, para tentar a Jesús, para ver en qué le podían acusar, en qué le podían dañar. Y Jesús, que conoce los pensamientos del ser humano, porque en Lucas capítulo 6 nos dice que Jesús conocía los pensamientos de ellos, aun cuando ellos no habían expresado sus intenciones o lo que querían, ¿verdad?, que Jesús hiciera para poder acusarle, que Jesús sanara a aquel hombre. Ya Jesús conocía sus pensamientos, porque déjeme decirle que Jesús conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe las intenciones que hay en cada uno de nosotros. Así que ellos tenían una finalidad, un propósito, y era poder acusar a Jesús. Sin embargo, Jesús no vino para complacer al ser humano. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Jesús vino a sanar a aquellos que estaban enfermos. Jesús vino a traer libertad al cautivo. Jesús vino, ¿verdad?, para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y hoy Jesús sigue trayendo libertad al cautivo. Él sigue sanando, Él sigue restaurando, Él sigue tocando la vida del ser humano. Jesús, que conocía entonces los pensamientos de aquellas personas que estaban allí en la sinagoga, de aquel grupo, le pudo decir, aunque Él sabía que ellos estaban esperando que Jesús hiciera esto para acusarle y para decir: Jesús, no te es lícito sanar en el día de reposo, no te es permitido sanar. Otros días hay en la semana en los cuales tú puedes hacerlo, pero sabe, Jesús sabía de que aquel hombre tenía una necesidad, y ese era el día en el cual ese hombre podía ser sano, era el día en el cual aquel hombre podía recibir su milagro, porque Dios tiene, o Dios conoce, ¿verdad?, el anhelo que hay en nuestro corazón, la necesidad que hay en la vida del ser humano. Así que Jesús le está diciendo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Aquel hombre que estaba en ese lugar, aquel hombre que tenía la mano seca, aquel hombre que por mucho tiempo, poco tiempo, no sabemos cuánto, estuvo viviendo o padeciendo esta condición, hubo una palabra de parte de Jesús que le dijo: levántate y ponte en medio. Saben que muchas personas tal vez lo miraban como aquella persona de la mano seca, lo podían mirar incluso con indiferencia. Hubo alguien que colocó la mirada en él, hubo alguien que llamó la atención de aquel hombre, ¿verdad? Hubo alguien al cual fue importante, y fue para Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le está diciendo: levántate, ponte en medio, ven acá enfrente. ¿Y cuál sería la actitud de aquel hombre? Sabe que aquel hombre quizás sentiría en su corazón alegría, gozo, no lo sabemos, pero Jesús le está diciendo: levántate y ponte en medio.
Y Dios muchas veces nos da una palabra y lo que Dios espera es que usted y yo podamos obedecerla. Más allá de la oposición, más allá de lo que pudieran decir aquellas personas, Jesús le está dando una palabra y aquel hombre tomaría la decisión y tendría él que levantarse y caminar y ponerse en medio de cuántas personas que estaban esperando ver aquel milagro para acusar a Jesús, en medio de aquella sinagoga donde no le era permitido recibir un milagro en el día de reposo, donde personas estaban al acecho de Jesús. Jesús no hizo nada en oculto, sino que Jesús lo pudo colocar en medio para que aquellas personas pudieran ser testigos de la obra que Jesús haría, pudieran ser testigos del amor, de la misericordia, del Dios compasivo y misericordioso que tenemos, porque más allá de costumbres, más allá de reglas o tradiciones humanas, lo que Dios espera que haya en nuestra vida es amor y misericordia y compasión. Y era lo que iba a ver, ¿verdad? Aquellas personas que estaban en ese lugar, más allá de ver un milagro, de ver una restauración, iban a ver también la esencia de Jesús, lo que Jesús había venido a hacer, y era mostrar misericordia, era mostrar perdón, era mostrar amor a la humanidad. Así que Jesús le está diciendo: levántate, colócate en medio. Y Jesús hace una pregunta a aquellas personas que están en ese lugar y les está diciendo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y es ahí al punto donde Jesús quería llegar, donde las personas pudieran entender cuál era el propósito de Jesús con aquel milagro. Más allá de contradecir, Jesús quería que ellos pudieran entender que lo más importante, ¿verdad?, es hacer bien, es poder amar al prójimo. Y Jesús, de hecho, en una oportunidad, él pudo decir que los mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo también. Y eso era lo que Jesús les quería demostrar: el amor y la compasión que debían tener hacia la persona que tenían a su alrededor. Ese amor podía sobrepasar cualquier regla, cualquier tradición humana que ellos habían colocado, porque durante mucho tiempo ellos se habían llenado de tradiciones y se habían olvidado de lo fundamental, de lo verdaderamente importante, y era el amor y la misericordia que Dios quería que ellos tuvieran. Y llegó ese punto donde Jesús les podía decir: es lícito, es permitido hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ¿sabe qué escuchó Jesús? Silencio de parte de ellos. Y Jesús entonces allí los está colocando en un lugar donde ellos debían de reflexionar. Y es al punto donde Dios también quiere llevarnos a nosotros, ¿verdad? Muchas veces traemos justificación, nos hemos acostumbrado a tantas cosas, pero el propósito de Dios es que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, podamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces, mirándolos alrededor, ¿sabe cómo Jesús los pudo mirar? Con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Eso era lo que había en aquel lugar. Jesús no estaba viendo dureza de corazón fuera de la sinagoga. Jesús estaba viendo dureza de corazón dentro de la sinagoga. Y eso nos lleva a pensar y a reflexionar cuál es nuestra actitud y cómo es nuestro corazón. No de aquellas personas que están afuera, sino de aquellas personas que hemos conocido a Cristo, de aquellas personas que hoy le servimos. ¿Sabe? Jesús se entristeció. Jesús, dice la palabra, que se enojó y estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús sabía que si ellos estaban así, en esa actitud, no era precisamente porque amaran a su prójimo o por el
el gran amor que le tuvieran a él, sino porque ellos habían endurecido sus corazones. ¿Y cuántas veces endurecemos nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos endurecido, verdad, nuestro corazón, que nos lleva a criticar, a señalar, a murmurar? ¿Cuántas veces hemos endurecido nuestro corazón, que nos hemos vuelto tan legalistas, que nos hemos vuelto tan obstinados, hemos endurecido nuestro corazón, que nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante y de lo que Dios espera de nosotros, y es que tengamos compasión, misericordia por las personas? Así que Jesús los empieza, verdad, a decir aquellas palabras, como los miraba entristecido, y dijo al hombre que había estado en aquella condición, al hombre de la mano seca: extiende tu mano. Jesús le está diciendo: extiende tu mano, porque Jesús tenía el poder para restaurarla. Jesús tenía el poder para sanarla. Jesús tenía el poder para hacer un milagro. Y déjeme decirle que el mismo Jesús que sanó a aquel hombre de la mano seca es el mismo que hoy sigue obrando en la vida del ser humano. Es el mismo que hoy sigue teniendo misericordia. Es el mismo que hoy sigue sintiendo ese amor por usted y por mí. Es el mismo que hoy quiere seguir obrando en la vida del ser humano. Así que Jesús le está dando una palabra. Primero le dice: levántate, ponte en medio. No sería fácil para aquella persona, en medio de tantas miradas, poder colocarse en medio, pero Jesús le está diciendo: extiende tu mano. Esa mano que había estado seca, esa mano, y ¿sabe qué dice la Escritura? Y él la extendió. Aquel hombre se levantó, a pesar de lo que podían pensar o juzgar las personas. Él extiende su mano, él obedece a la voz de Jesús. Y qué importante cuando usted y yo obedecemos a la voz de Dios, a lo que Él nos manda hacer, a lo que nos dice, porque sabe que en la obediencia vamos a ver la respuesta de Dios en nuestra vida. Dios anhela que usted y yo seamos obedientes, que usted y yo podamos hacer lo que Dios nos manda. Aquel hombre escuchó la voz de Jesús, estuvo atento a la voz de Jesús, y él pudo extender la mano de él. Y dice la palabra que cuando él le extendió y la mano le fue restaurada, sana, aquel hombre pudo ver un milagro de restauración. Y sabe que Dios tiene el poder para restaurar la vida del ser humano, físicamente hablando, espiritualmente, familiarmente. Usted que necesita una restauración en su vida, que quizás dijo: Señor, ya no hay oportunidad para mí, es imposible de que esta área de mi vida pueda cambiar. Aquel hombre pudo ver un milagro en su vida. ¿Y sabe dónde lo vio? No lo vio afuera, lo vio a pesar de su circunstancia, de tener la mano seca. Él siguió creyéndole a Dios, siguió escuchando la palabra. Y cuando usted y yo perseveramos en la fe, sin importar lo que estemos viviendo, va a llegar un día donde Dios va a obrar restauración en nuestra vida, donde Dios nos va a tocar, donde Dios nos va a ministrar, donde vamos a recibir el milagro que tanto habíamos estado esperando. Así que la Escritura nos dice que le fue restaurada su mano. Tremendo lo que Jesús hace, porque sabe, más allá de Jesús obedecer las tradiciones y de querer agradar a aquel grupo religioso, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y vino a tener misericordia de la humanidad. Y podemos ver aquí entonces un milagro de restauración. Y en esta hora estaremos orando por un milagro para nuestra vida, apropiándonos de esta palabra y creyendo que si Jesús lo hizo en la vida de aquel hombre, si es su voluntad, Él lo puede hacer en nuestra vida. Él puede restaurarnos, Él puede sanarnos, Él puede hacer un milagro en nuestra vida, Él puede cambiarnos a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Él para destruirle. Sabe que aquel milagro pudo hacer
que aquellos hombres cambiaran de parecer, pero ellos siguieron con su corazón obstinado y siguieron e hicieron consejo contra Jesús para destruirle. Pero aunque el enemigo muchas veces, a pesar, ¿verdad?, de que nosotros hagamos la obra del Señor, se levante, sabemos de que Dios nos dará la victoria. Así que vemos un hombre que por encima de la oposición, por encima de los señalamientos o por encima de las costumbres, pudo ver un milagro, porque vemos a Jesús actuando con amor, misericordia y compasión. Amén. Entonces, si aquel hombre pudo ver la restauración en su vida, pudo ver un milagro en su vida hecho realidad, yo creo que nosotros hoy también lo podemos recibir, pero es necesario levantarnos, es necesario creer, es necesario obedecer a lo que Dios nos está hablando. Es necesario estar atentos a la voz de Jesús, a la voz de Dios en nuestra vida. Así que en esta hora vamos a tener ese momento para orar. Vamos a pedirle a Dios que sea Él trayendo respuesta a nuestra vida conforme a su voluntad. Y vamos a pedirle a Dios también que nos ayude, que tome nuestro corazón, que nos ayude también a ser misericordiosos, a ser compasivos y a que quite toda dureza del corazón si está en nuestra vida. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre celestial, en esta hora te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz. Gracias por cada hermano, por cada amigo, por cada familia que está conectado en esta hora. Te pido que les bendigas, Dios, de una manera especial. Mira que el hombre estaba en la sinagoga, Señor, en aquel lugar, y él pudo recibir un milagro. En esta hora nos hemos conectado, Señor, porque juntos queremos compartir tu palabra, Señor, escuchar tu palabra. Dios, y en esta hora hemos creído que tú eres el Dios que puedes obrar milagros. Mira aquellas personas que necesitan un milagro, una sanidad, una restauración. Dios mío, en esta hora yo te pido que sea usted obrando conforme a su voluntad. Dios mío, tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Usted tiene el poder para sanar. Usted tiene el poder para restaurar. Tu palabra dice que para el que cree todo le es posible. Dios mío, y hoy pedimos creyendo con fe. Hoy pedimos, Señor, a ti en el nombre de Jesús, para que sea usted tomando cada petición en esta hora, Padre, para que sea usted trayendo respuesta conforme a su voluntad. Dios mío, Padre, en esta hora toma cada familia, toma, Señor, cada petición en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra milagro, sanidades en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, hoy toma tú el control de todas las cosas. Mira a aquellas personas que han estado pidiendo por un milagro, Señor. Padre, hoy te pedimos, toma tú el control en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra nos enseña, nos dice que todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Y hoy hemos pedido, Señor, un milagro, una restauración, una respuesta a tus peticiones, a las peticiones, en el nombre de Jesús. Padre, y que sea usted obrando en esta hora conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias le damos a Dios en esta hora porque Él es fiel. Le bendecimos a usted que se ha conectado, que va a ver esta transmisión. Dios le bendiga de una manera especial. Recuerde que el día de mañana a las 4 a.m. devocional Amaneciendo con Jesús, transmisión en vivo donde usted se puede conectar y recibir una palabra de Dios que bendecirá nuestras vidas. Así que 4 a.m. transmisión en vivo, primera transmisión, y durante el día usted se puede conectar a las diferentes transmisiones a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Allí están todas las transmisiones, la programación, así que usted se puede conectar a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios.
Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre, les bendice su hermana evangelista Marisol Benítez. Bendición.